Bueno, bienvenidos a el primer episodio que voy a grabar de este podcast que se supone que iba a salir desde marzo, pero no hemos podido hacer nada porque precisamente nos cayó una pandemia que creo que todos están acostumbrados a escuchar esa palabra actualmente y creo que nadie quiere como escuchar más de ella. Pero bueno, bienvenidos al primer episodio de Creative, un podcast en el cual estaremos hablando cada semana sobre historias, anécdotas que nos han hecho las personas creativas que somos ahora. Y como les decía, la idea surgió a raíz de que también soy consumidor de podcast. Me gusta mucho escuchar varios que son aquí mexicanos y de Estados Unidos. Pero quería iniciar el mío, quería tener mi propio proyecto y aquí estamos. La idea principal que se tenía era como tener cada semana un invitado, pero pues, debido al distanciamiento social, no vamos a poder tener a muchas personas. Si es que acaso vamos a hacer reuniones de Zoom y próximamente creo que vamos a tener esa reunión de Zoom con un músico de aquí de Guadalajara, si es que no me cancela, porque ya saben cómo son las personas que se dedican a la música, de repente tienen más proyectos y cositas así. Pero bueno, como les decía, mi nombre es Víctor Juárez y ahora les voy a hablar sobre mi historia que me llevó a la comunidad creativa. Actualmente se puede considerar que soy como un huesero dentro del mundo creativo, y para los que no saben qué es un huesero, este término viene de la persona que está como en muchos lados al mismo tiempo y en muchos lugares para conseguir trabajo o trabajitos, se puede decir. Y bueno, hago diseño gráfico, me dedico al diseño gráfico, pero no es mi fuente principal actual. De hecho, actualmente me dedico a hacer diseño editorial, que sí tiene que ver con el diseño gráfico, pero es en el ámbito de web, no es en el ámbito impreso, que es donde sí me hubiera gustado estar, pero bueno, ahorita no podemos quejarnos de que tenemos trabajo. En fin, también me dedico a la fotografía. De hecho, la fotografía es lo que más puedo decir que hago. Es lo que me ha abierto más puertas. Y recientemente me acabo de estrenar como director de videos. Había muchos proyectos que se estaban haciendo. Una de esas que íbamos a grabar dentro de un estudio, pero no se pudo. Y tengo todas las cosas, ya sean los micrófonos, la consola y todo en mi casa. Entonces si escuchan ruidos de los perros, ruidos, probablemente mi sobrina llorando, pues porque estoy en mi casa, no estamos en el estudio, pero esperemos que próximamente estemos ya en el estudio. Y bueno, como les decía, me dedico a la fotografía, me dedico también actualmente ya a hacer videos, y había hecho videos de los que son institucionales, de estos que piden las empresas como para mostrar su potencial y los visión que tienen. Pero ya tenía tiempo yo queriendo hacer un video musical. Próximamente pues, les diré qué video fue. Por lo pronto no se puede. Estén atentos al 2 de septiembre, que es cuando se va a lanzar. Y precisamente la siguiente semana vamos a tener al invitado que nos va a hablar exactamente de su video. En sí, mi historia no es muy distinta a la de muchas personas, salvo de que me tardé bastante tiempo en decidir qué quería estudiar. De hecho, salí de la prepa en el 2010, si no me acuerdo, 2011. No fue sino hasta el 2015 que por fin pude entrar a la Universidad de Guadalajara, aquí en la ciudad de Guadalajara, obviamente, en el Centro de Arquitectura y Diseño, que es donde estudié diseño gráfico. Aún no me titulo porque estamos en media pandemia, como les decía, pero probablemente ya el siguiente año se pueda hacer el título, pero no me ha hecho falta el título para precisamente dedicarme al diseño gráfico o en este caso a la fotografía. De hecho, un amigo que también próximamente lo tendremos de invitado me decía que ya no estudiara, que ya me saliera, porque el ámbito creativo no requiere tanto de los títulos aquí en la ciudad, porque si sabes hacer la chamba precisamente ya tienes a lo mejor un lugar asegurado, depende de qué tan bueno seas. Pero es una meta que quiero llegar a lograr, es una meta personal que quiero tener mi título universitario. ¿Para qué? No sé, a lo mejor para tenerlo ahí colgado en mi cuarto o colgado en la puerta, y para que cuando lleguen los visitas y digan, ay, mira, sí se tituló, pero fuera de ahí no lo he necesitado para dedicarme a lo que me dedico.
Hay gente que sí se lo piden, hay gente que no, depende. Hay muchas cosas, muchos factores que ya te dirán si lo vas a necesitar en un futuro o no. Por lo pronto yo lo quiero tener. Apenas en el 2019 fue cuando terminé, se puede decir entre comillas, porque aún faltan, como les digo, varias cosas que tengo que hacer. Pero mi historia no empieza exactamente cuando decido estudiar diseño gráfico, que fue en el 2015. No, de 2014, que fue cuando dije ya, necesito entrar a esta carrera. Va mucho más atrás, y no con esto quiero decir que creo en la predestinación, que es como de, mira, desde chiquito era muy bueno haciendo esto y se tiene que dedicar a esto, porque conozco mucha gente que es buenísima en matemáticas y no se dedica con nada que ver con las matemáticas, y gente que es buenísima a lo mejor cocinando, pero no es chef. Yo, la historia que tengo con el diseño gráfico tiene que ver más con el cine, y creo que esto también se desenvuelve después con mi necesidad o con mis ganas de dedicarme al video o a la fotografía. Pero inicia cuando tenía, si acaso, 8 años, 7 años. Yo recuerdo que la primera película que fui a ver fue Hombres de Negro, fue la primera que salió. Fui junto con mi familia, éramos solamente mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Y la realidad por la cual decidimos ir a esa película fue porque vimos el póster. El póster llamaba la atención. Will Smith en ese entonces era el de los actores que más pedían, o de los actores que más estaban como consagrados. Y eso fue parte de la decisión, pero en sí lo que nos hizo decidirnos fue que el póster estaba hecho de una manera que me llamaba la atención a mí, porque yo fui el encargado de decir, sí, quiero ver esta película. Pero fue la manera en la que me llamó la atención. Los colores, que si lo recuerdo y si lo pueden ver después, es totalmente negro con dos destellos azules, dos luces azules, que después ya entenderíamos que tienen que ver con la manera en que te borran la mente. Spoiler por si no lo han visto. Pero ahí es donde inicia mi historia, porque fue precisamente gracias a ese póster que yo decidí ir a ver esta película. Y gracias a que la verdad nos gustó muchísimo esa película, cuando íbamos ya nos fijábamos mucho en los pósters. Ya no era tanto mira, va a salir a lo mejor Brad Pitt, o va a salir Sylvester Stallone. No, era más, o tenía que ver más que ver con los pósters y con la gráfica que se manejaba. Yo no sabía que era diseño gráfico, o lo que era, o quién se dedicaba a hacer los pósters, pero fue a partir de ahí. Las siguientes películas que vimos y que tengo memoria fueron obviamente muchas, pero si las puedo enumerar, lo mejor fue la primera de Spider-Man con Tobey Maguire, y ya de ahí en adelante es estar viendo películas en base o con base al póster. Y ahí es donde nace en mí o esa inquietud de saber quién es o cómo son las personas que llegan a lograr que tu atención se vaya de esta manera. Esto fue, como les digo, en la primaria. Estaba yo en la primaria y no tuve muchos acercamientos con el diseño gráfico, sino ya hasta la secundaria. Para ser más precisos, en tercero. Parte de mi historia es de que cuando estaba saliendo de tercero de secundaria, entrando a la prepa, tenía una banda de covers, que era muy común tenerla aquí en la ciudad de Guadalajara, y dedicarse a tocar en bares y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando sale más bien una tocada, o cuando empezamos como a tener más movimiento en los bares, a mí me sale la idea de, oye, ¿por qué no imprimimos un tipo de invitaciones a nuestros amigos a que nos vayan a ver, o a nuestras familias o nuestras parejas de ese entonces? Y fue a través de Paint donde hice mi primer flyer. Tenía 15 años, 16 años si acaso. Y es donde empezamos a circularlos. Hicimos nuestros flyers nosotros mismos, y empezamos a dárselos a nuestros amigos de, mira, voy a tocar en tal bar, por favor, ven y venos. Y ahí fue donde dije, ok, no es tan difícil. Bueno, ahorita actualmente sí les puedo decir que sí tiene su ciencia y que sí tiene su complicación, pero era algo que me gustaba. Era parte del proceso que me gustaba seguir, que era como pensar, a ver, ¿qué fondo le vamos a poner?
los logos que vamos a utilizar, que para esto los logos que utilizábamos no eran más que simples tipografías que encontrábamos en la red, no era nada, solamente la tipografía. Y si los vieran, o si los puedo buscar ahorita y luego subirlo como parte de las imágenes del show, verían que son muy malos, son demasiadas tipografías, colores nada contrastantes. Ahorita lo veo y digo, el primer acercamiento estuvo bien, la intención estaba muy bien, pero la ejecución totalmente mal. Y ese fue el segundo acercamiento que tuve con el diseño gráfico, pero yo no tenía la intención de estudiarlo, no tenía la intención de saber que seguir estudiando o a qué dedicarme como tal. Como les contaba, salgo en el 2010 de la prepa y duré 2 años trabajando, incluso me fui a vivir a otra ciudad, que también influenció mucho eso en mí. Me fui a vivir a la ciudad de León, duré un año en esa ciudad y regreso a Guadalajara, pero ya regreso con la intención yo de estudiar, de seguir estudiando, porque sí quería terminar una carrera. Que como spoiler y a toda la gente que no sabe qué estudiar, entrar a la carrera no es difícil, lo difícil es salir de la carrera. Eso creo que muchos van a entenderlo. Pero regreso yo aquí a Guadalajara y es cuando decido empezar a buscar qué estudiar. Al principio había elegido diseño industrial como primera opción porque había leído, o sea, técnicamente me metí a Google y fue como de carreras que tienen que ver con creatividad como tal. Y en primera opción salía diseño industrial, no sé por qué. Y me puse a investigar. Diseño industrial decía que era la que se dedicaba como a mejorar los artefactos o los muebles o diferentes cosas. La verdad, estoy muy ido en el ámbito de diseño industrial, a pesar de que tengo bastantes amigos que se dedican al diseño industrial. Pero yo dije, ¿por qué no? Y hice mi primer intento en el 2012, 2013, si mal no recuerdo. Si les soy sincero, hice 7 intentos para poder entrar a la universidad, de los cuales pues no me da ninguna vergüenza decirlo, porque fueron 7 intentos y 7 fallos. Hasta el 8º intento fue cuando pude entrar. Y ahí fue donde tuve mi primer acercamiento como tal al diseño gráfico, y que lo que me decidió a cambiarme al diseño gráfico tras el primer intento a diseño industrial fue precisamente porque, gracias a que ya teníamos la capacidad de internet de buscar por Google cualquier cosa, me puse a ver cómo se hacen los pósters de películas. Y ahí fue donde dije, mira, hay gente que se dedica a la ilustración, hay gente que se dedica al fotomontaje, y hay gente que se dedica al diseño gráfico, que también puede incluir estas dos ramas. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no meternos a ese ámbito, a ese mundo? Y bueno, 8 intentos después entro a la carrera de diseño gráfico sin saber para nada más allá de lo que yo creo que todos hemos escuchado, que es hacer tarjetitas o a lo mejor hacer invitaciones. Y en mi caso pues sabía que hacían los pósters de las películas, pero fuera de ahí no teníamos, o más bien yo no tenía idea de qué más se podía hacer o qué otras ramas tenía el diseño gráfico como tal. Sino que hasta que a través de los maestros y a través de los semestres, que pues ya fueron 5 años, fue cuando entendí toda la gama y todas las ramas que se pueden sacar del diseño gráfico y dónde puedes dedicarte. Digo, ahorita no me dedico, como les decía, nada que ver con el diseño como creía que me iba a dedicar, que era campañas publicitarias o creación de logos y marcas. Sí las he hecho, sí las he cobrado, sí me he dedicado a eso por parte mía, al freelance, pero no es mi fuente de ingresos actual más fuerte. O sea, mi fuente de ingresos actual es precisamente la fotografía, el video y el diseño editorial que estoy haciendo en mi trabajo regular. Ahora, no quiere decir, o más bien yo siento que no quiere decir que me tengan que dedicar a esto toda la vida, porque siento que se abrió un ámbito muy grande a todo lo que me puedo dedicar en estas ramas de creatividad. Y eso es lo primero que veo como
un obstáculo para nosotros mismos. Y hablando con un amigo el otro día, llegamos a la conclusión de que nosotros mismos somos las personas que nos podemos quitar la chamba entre nosotros. Para resumirles, en el centro universitario donde estaba, hay gente que se dedica al diseño de modas, hay gente que se dedica al diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, diseño de interiores, y cualquiera de nosotros nos podemos quitar el trabajo, porque los trabajos que se ofrecen actuales es como de, puedes hacer un render, así sabes hacer un render y tienes una licenciatura que tiene que ver con diseño de algo, te puedo contratar. O si sabes hacer flyers y tienes una licenciatura que sabe cómo manejar los programas como Illustrator o como Corel, entonces ya puedes dedicarte a nuestro negocio. Y todos nos podemos robar el trabajo. Digo, yo estoy haciendo trabajo de persona de audiovisual o de fotografía, que no debería, pero me gusta hacerlo y me gusta dedicarme a lo que me dedico. Mi paso por la fotografía empezó precisamente gracias a una maestra que, si alguna vez llega a escuchar este episodio, Fabiola, muchas gracias. Ella fue mi maestra de fotografía en blanco y negro en la universidad. Y no les voy a mentir, nunca había tenido un contacto con la cámara. Más allá de que cuando íbamos de vacaciones, a mí me gustaba. Era un gusto adquirido, como tomar fotos de los paisajes, tomar fotos de la familia, posando en la playa o en el bosque, a donde fuéramos. Pero fuera de eso no tenía nada de idea de qué era la fotografía. Creo que mi primer cámara que tuve en mis manos ni siquiera fue profesional. Fue una Coolpix de Nikon, de las que costaban en ese entonces como 3,000 pesos, y digital totalmente automática. Nada de... si acaso se le puede mover el ISO, pero nada de fuera de eso. Y fue esta maestra que, obviamente, para tener la materia tenemos que comprar una cámara, y precisamente aquí tengo esa cámara todavía, la guardo con mucho cariño. Es una Canon T3. Es de las primeras cámaras más bien la primera cámara que compré, y de las cámaras de gama más baja que puedes encontrar. La puedes encontrar ahorita por lo que son 3,000 pesos mexicanos, que la verdad no es mucho. En dólares yo creo que serían, no sé, ahorita $200 de caso, menos. Pero esa fue la primera cámara que yo obtuve como reflex, como profesional. Y fue ella la que empezó a notar como patrones en mí, como cierta actitud hacia la fotografía, que fue la que me encaminó a agarrarle un gusto como tal. Agarrar la fotografía y decir, oye, esto me llena, me gusta hacerlo, no me causa mucho tedio, como se puede decir, al hacer la fotografía. Y ya fue donde empecé a buscar pues diferentes formas de hacer fotografía. Ya fue paisaje, retratos, que casi todo el mundo hace retratos. Y una idea que me surgió, y precisamente donde todo esto se desenvolvió hasta donde estoy, fue tomar fotos en conciertos. Digo, no tiene mucho que ver, pero me nació la idea y le pregunté a la maestra, le dije, oiga, ¿puedo hacer una práctica sobre esto? Y ella no vio ningún problema. Me dijo, si consigues quien te pueda auspiciar un concierto, pues adelante, tienes mi permiso. Y fue cuando contacté con un amigo, el gran Beto, que espero que si llegas a escuchar esto también es un saludote. Su hermano toca en una de las bandas de, se puede decir como hard metal, o no, más bien es metalcore de aquí de Guadalajara, que es del barrio. Y con ellos tuve mi primer acercamiento con la fotografía en concierto. Si revisan mi Instagram, hay una fotografía que está ahí muy vieja, de las primeras que llegué a tomar, donde está precisamente el guitarrista Charro del barrio, que es de ese toquín que precisamente me dieron la oportunidad de cubrir. Y a raíz de esto surge otro interés nuevo totalmente. Así como la vez que había visto yo la portada, el póster de Hombres de Negro, veo yo el resultado de las fotografías y digo, oye, esto me interesa, me gusta, es algo que puedo hacer y que no me voy a enfadar de hacer. Aunque, como todo, sí tiene sus buenos y malos, ¿no? Pero ahí fue donde nace mi intención por la fotografía de concierto. Y es donde yo empiezo a buscar más lugares y más personas. Y con estas fotografías tenía yo, si acaso,
15 fotografías de ese evento que dije, las voy a mandar a mis amigos, a las personas que conozco que tienen bandas, y a ellos se los mandé. A ellos fue a quienes les enseñé mi trabajo. Y dijeron, oye, pues si lo quieres hacer y no nos vas a cobrar, pues adelante. Y pues sí, malamente no cobré, que eso es un secreto que se los voy a revelar de una vez. Siempre cobren por lo que hagan, sea lo que sea que hagan. Si lo saben hacer, cóbrenlo, porque trae problemas después. Si quieres cobrar después de hacerlo gratis, la gente va a decir, oye, si hace 1 o 2 meses me diste esto gratis, ahora ¿por qué me quieres cobrar? Son cosas que aprendes con el paso del tiempo, pero sí, siempre cobren. Pero como les decía, fue ahí donde empiezo yo a hacer las fotos de concierto como tal. Fui a ensayos de bandas de amigos que me pidieron así unas fotos, y después esto me abre las puertas, si acaso unos 2 años después. Estoy hablando ya en el 2017, 2018, no, más bien 2017, que es cuando conozco yo a una banda de aquí de Guadalajara, que es de hard rock, son Dynamo, también si los conocen, pues ellos son los que han básicamente impulsado un poquito de mi carrera como fotógrafo o próximamente como videógrafo. Pero fue su confianza y fue... Ellos dijeron, mira, haces buena chamba, cumples, no tienes una mala... se puede decir, no tienes malos resultados en las imágenes. Pues te vamos a traer de nuestro fotógrafo de planta y cada show te vamos a pagar una cantidad de dinero. Que, como les decía, pues no es ahora en ese entonces no era mi principal fuente de ingresos. Ya eso es hasta el día de hoy, ya es como más fuente de ingresos, pero en ese entonces era más bien un pequeño incentivo que me daban. Y fue precisamente en el 2017 donde empezamos con este proyecto, que ha durado hasta este año inclusive. Pero a partir de cuando yo me integro como parte del crew de Dynamo, es cuando se abren más puertas. Y es cuando conozco más gente, cuando conozco más bandas, cuando conozco más a organizadores o diferentes eventos donde me puedo meter yo. Y con el tiempo conozco a Carlos Quesada, que también otro saludo si lo llega a escuchar este episodio. Él tiene, o más bien es dueño de 2 páginas muy fuertes de aquí de Guadalajara también, que es Tiempo Libre GDL y el Gordo Feliz, que son páginas totalmente opuestas que se dedican a diferentes cosas, pero que gracias a él pude ingresar a mi primer evento. Y esto estoy hablando en el 2019 precisamente, o sea, estoy hablando desde el año pasado. Es el primer evento grande que cubrí, se puede decir, es el Coordenada. Como se podrán dar cuenta, no tengo mucha historia como tal en grandes eventos. Simplemente actualmente siento como que apenas estoy empezando a despegar en ese rubro. Y ya, o sea, ya he cobrado bien, ya he cobrado bastante bien. He hecho sesiones a otros lados. Recientemente, ya hablando de este año, he tenido chance de cubrir el Festival Adverso, que se dio en enero. Y durante todo este tiempo de encierro, pues sí me he dedicado todavía a la fotografía, pero ya es más fotografía de producto, a unas donas que próximamente también, si se puede, los invitaremos. Y básicamente han sido restaurantes a todas las personas que les he trabajado durante la pandemia, obviamente con todas las medidas de seguridad. Y esa es mi historia en la fotografía como tal. En el diseño, pues, como les digo, me he estado dedicando desde el 2015, que fue cuando inicié en el diseño gráfico, más bien a estudiar diseño gráfico, y que también empecé a dedicarme directamente a trabajar como diseñador gráfico en diferentes lados. Empecé en una agencia de donde está uno de mis mejores amigos, que todavía sigue ahí, de hecho es director de arte. En esta agencia estábamos haciendo publicaciones para Facebook como tal. Hacer los posts de Facebook, que creo que la mayoría de las agencias actuales se dedica a eso.
que es hacer posts de Facebook y hacer imágenes de Facebook y mandarlas. Y esto es lo que nos dedicábamos en esa agencia. Actualmente la agencia ya ha tenido un cambio. El dueño de la agencia se dedica a hacer video, entonces ya también soy competencia de él, nada más no le digan. Y como tal, pues yo salgo de ahí y me meto como becario a lo que es Lala de Occidente. Lala, si la conocen, es pues una lechera. Hasta en ese entonces supe que Lala es una acortación de La Laguna o Leche de la Laguna, que es donde son originarios, pero bueno. Y estuve cerca de unos 5 meses, 6 meses, si mal no recuerdo, como becario, porque de eso duraba la planta de becario, pero me extendieron otros 5 o 6 meses. Estuve cerca de un año en este puesto en Lala. Y fue donde aprendí bastante en cuanto a impresión, en cuanto a presión también de trabajo, de que necesitaban cosas muy hechas. Mi trabajo ahí consistía en hacer los comunicados internos, hacer campañas internas, y era yo la única persona que estaba encargado de eso. Era el único que podía contactar con proveedores, contactar con gente que nos fuera a ayudar. Y además también les hacía, ahí fue donde inicié con el video corporativo como tal. Empecé a manejar los videos me tocó estar en una Navidad, grabarlos y de que todos dijeran, sí, vamos a hacer un video de saludarnos. Y ahí fue donde también empecé a mostrar yo estas ganas de hacer video como tal, porque ya tenía rato pegando la fotografía, ya tenía rato siendo diseñador, pero me estuve como ramificando en diferentes lugares de la creatividad como tal. Termina mi relación laboral en Lala porque me ofrecieron otra vez trabajo en la agencia donde estaba con mi amigo, con Gustavo se llama, y regreso a ellos. Estoy ahora ganando el doble de lo que ganaba antes porque precisamente estaba ya de tiempo completo, y fue donde estuve cerca de un otro año si acaso, y por problemas de diferencias creativas y varias cosas que sucedieron, que después ya hablaremos sobre las diferencias creativas en los procesos creativos, pues decido salirme y empezar a buscar trabajo directamente como diseñador ya como tal en otros ámbitos. Estuve un tiempo trabajando para una joyería, la cual estuve muy muy poquito tiempo porque la verdad las jornadas laborales eran muy muy largas. Era salir a las 7 de la tarde, entrar a las 9 de la mañana y te daban 2 horas de comida, pero ¿qué hacías en 2 horas? Y lejos de tu casa. Me salgo y es donde termino en la agencia actual donde estoy, que se dedica a las noticias web y entretenimiento por internet. Inclusive pues, he tenido contacto con algunos youtubers que a ver si a lo mejor también próximamente se pueden prestar para unas entrevistas o algo. Pero esa es mi historia como tal en el diseño gráfico. Si acaso no ha sido la gran cosa, no ha sido muy sobresaliente como yo hubiera querido o como hubiera pensado, pero es exactamente lo que ha sido. No ha sido, como les digo, la gran cosa, pero pues ya es una dedicación que le tengo se puede decir, a esta licenciatura, a este arte. Y ahora siento como que mucha gente piensa de que sí, se mete uno y estudia 5 o 6 años, dependiendo, 4 si eres muy bueno, o más bien si no tienes que trabajar, y hasta 8 si eres como una de las personas que una vez me encontré en el macrobús de aquí de Guadalajara, que ya llevaba 8 años estudiando, y pues cada quien su ritmo. Son carreras, no carreritas. Pero mucha gente piensa que saliendo de estas universidades ya tienes totalmente el conocimiento para llegar al trabajo y hacer el trabajo que te encarguen, el que sea. Y no es nada más alejado de la realidad. La verdad es que hay muchas cosas que te enseñan y casi todas son teóricas, muy poco prácticas. Digo, lo teórico es que te enseñan a pensar
saber pensar es algo que debería ser para todas las carreras y en todos los rubros y en todos los lugares donde se elabore. Pero a la hora de la práctica, a la hora de llegar tú a un estudio o al llegar a una agencia de diseño, la realidad es totalmente distinta. Cambia totalmente todo lo que sabías y es un mundo muy aparte de lo que te supone que te estaban preparando en la universidad. O sea, sí hay cosas o hay acercamientos muy breves a lo que es el mundo real en el diseño gráfico o en la creatividad dentro del diseño gráfico, pero no tiene nada que ver con cómo es la vida real en una agencia de diseño. En octavo semestre, en mi formación, es donde tuve como el acercamiento más propio, se puede decir, hacia el mundo real, donde teníamos un proyecto muy grande y donde teníamos que manejar presupuestos y donde teníamos que manejar ciertas cosas que sí, entiendo que la mayoría de todos los estudiantes que lo están pasando no lo han hecho, y tuve la mala fortuna de ser el jefe de grupo de ese día porque yo sí tenía esa experiencia y porque confiaron que tenía esa experiencia. Obviamente sí la tenía, pero yo no sabía dirigir un grupo, que es otra cosa que también mucha gente tenemos que aprender, que es a dirigir y a ser líderes, que no todo mundo es líder nato o un líder que sea bueno, se puede decir, porque hay muchos líderes que son más jefes o que son todo menos líderes. Pero ya en el mundo real, como les decía al inicio del episodio, no importa tanto si eres... Bueno, esto es mi perspectiva. Obviamente va a haber gente allá afuera que va a decir, no, sí, es que sí necesitas el título y es que sí se puede, que lo respeto totalmente, está bien. Y qué chido que les haya ido bien a ustedes, qué bonito que les haya ido bien a ustedes, pero estoy hablando de mi perspectiva y esto es lo que yo vi. En el mundo real, si sabes mover los programas, si sabes hacer diseño en el programa o si sabes manejar Illustrator, Photoshop, el programa que te pidan y lo haces bien, puedes ganar lo mismo que un diseñador ya titulado. Y eso es muy malo de mi perspectiva, pues, porque le estás quitando muchísimos de años. O sea, en este caso fueron 5 años míos de estudiar esto para que una persona que a lo mejor toma un diplomado o que toma un cursito o que compra un curso en Doméstica o en Creana, que son buenas plataformas y también ya hablaremos de eso en algún futuro. Pero si lo toman y ya salen con ese conocimiento, pueden ganar lo mismo que tú y eso no es justo. O no debería de ser justo, pero como les digo, si sabes hacer las cosas, si sabes mover los programas, ya eres parte y ya puedes ganar lo que gana un diseñador como tal. Entonces, esa es la otra parte que no te enseñan en la escuela. La parte práctica como tal, que es saber mover los programas. Y te enseñan lo básico de Illustrator, lo básico de Photoshop, lo básico de InDesign, que son como los 3 programas básicos de cualquier diseñador gráfico. Pero fuera de eso es como de, ok, ya sabes abrir una ventana, cerrar una ventana, ya sabes que la combinación de capas, ya sabes ciertas cosas y ya es hasta donde llega tu formación. Ya lo demás lo tienes que investigar tú. Y es aquí donde precisamente quiero hablar de mi formación como fotógrafo o como videógrafo, que la verdad no me considero ninguno de esos 2 rubros, porque yo sé que otra vez se necesita una dedicación muy grande para llegar a esos rubros. Yo, por cuestiones de azar y por cuestiones de conocer gente correcta, estoy o caí donde estoy. Pero fue así exactamente como yo supe cómo revelar una fotografía. Actualmente sigo experimentando yo en el ámbito fotográfico. Pueden checar, como les digo, se pueden ir al principio de mi Instagram, que es @VictorJuárez. Y ahí pueden checarlo desde el inicio, cómo ha ido, se puede decir que evolucionando mi toma fotográfica y mi revelación de las imágenes. Pero no es la mejor todavía, o no es donde yo quisiera ya estar y llegar. Y todo lo he aprendido gracias a tutoriales de YouTube, gracias a consejos de amistades que se dedican bien a la fotografía, a ver el trabajo fotográfico de otras personas, y eso pues alimenta tu visión, alimenta tu forma de entender las imágenes y de cómo revelarlas y decir, yo quiero tener ese estilo o quiero imitarlo, entre comillas. Si yo les puedo hablar de mí, hay varios fotógrafos de aquí en México, que uno de ellos es Fer Vega, que es buenísimo.
es más natural su trabajo, es menos procesado, es menos llevado como a extremos que a veces yo he llevado mis fotografías, y se me hace muy, muy bueno en cuanto a natural. También hay otras personas que pueden, obviamente voy a compartir sus trabajos después de este episodio para que los vean, pero a lo que voy es de que esa es la manera en la que yo me fui formando, valga la redundancia, en el ámbito fotográfico, en la fotografía de conciertos. He estado investigando por mi parte, he estado estudiando, se puede decir, casi a lo largo de toda la cuarentena, desde marzo que empezamos a estar encerrados. Bueno, algunos todavía seguimos encerrados, pero desde ese entonces he estado estudiando otras maneras de revelar, otras maneras de hacer el proceso de imágenes, y actualmente estoy en un punto donde me siento bastante cómodo con lo que estoy haciendo, pero como que necesito y quiero hacer otras cosas más. He estado experimentando con procesos de colores, he estado experimentando con muchas cosas, y es eso precisamente con lo que voy a cerrar o quiero cerrar este episodio, es hablar de orillarte a hacer las cosas. En este caso, el proyecto, como les digo, del podcast estaba pensado a empezar en marzo, y debido a la pandemia no había hecho nada, y estuve con todo el equipo aquí en mi casa durante todos estos meses haciendo polvo, y de hecho todavía tiene polvo, lo tengo que limpiar. Pero este primer episodio es eso, es orillarme yo a hacer las cosas, y más porque en timing y en cosas que se vienen. Hay muchas entrevistas y hay muchos invitados que quiero tener aquí, obviamente a través de Zoom, y ya que se pueda tenerlos en vivo, estaría muy genial hablar precisamente de cómo ha sido su cambio en estar encerrados o estar sin contacto al mundo ya en vivo, o más bien cuando se pueda regresar al mundo como lo teníamos antes, o lo más parecido, porque la verdad dudo que regresemos al mundo como lo teníamos. Pero es eso, es orillarse o obligarse a sí mismo a hacer las cosas, a decir, no tenemos otro tiempo, no tenemos otro espacio, y hacerlo ya. Y eso es lo que he estado haciendo con mis fotografías actualmente. Durante todo este encierro he estado diciendo, y si le muevo esto, y si hago esto, y me he estado obligando a que día con día, si acaso un día o otros días no, hacer una publicación nueva con un nuevo proceso, con un nuevo método de revelación de la fotografía, o un postproceso, o un balance de blancos diferente, hacer algo distinto y llegar al punto donde yo me sienta cómodo con eso. No lo he hecho como tal, y sí lo quisiera hacer con mi diseño gráfico como tal. Todo hecho, toda la identidad gráfica de este podcast y toda la identidad gráfica de mi marca como Víctor Juárez han sido hechas por mí, y sé que son resultonas, no son las mejores que pueden ser, pero sí me gustaría como volver a rediseñar ciertas cositas. Pero eso es precisamente con lo que quiero cerrar y con lo que quiero dejarlos a ustedes en este primer episodio, que es, si tienen algún proyecto, si quieren hacer algo, vender playeras, empezar un podcast también como yo, no sé, tener un canal de YouTube o cualquier cosa que se pueda sacar, es hacerlo ya y obligarte a hacerlo ya, porque les puede pasar lo que a mí, que es de, ok, pues aquí tengo todas las cosas y puedo empezar cuando se me antoje, y pues básicamente sí empecé hasta que se me antojó, pero sí no hasta que me obligué. Y bueno, esa fue parte de mi historia, fue parte de quién soy yo, quién es Víctor Juárez y dónde estoy actualmente. Si algo de lo que les hablé les sirve y buscan, no sé, cursos, o si les ayudé en algo mínimo, pues agradecería y me lo hicieran saber en las publicaciones en redes sociales que vamos a tener. Por mi parte, pues me pueden seguir como Víctor Juárez en cualquier red, ya sea Instagram o Twitter, o también tengo una página de Facebook, pero casi no la manejo. Pero estoy como @Víctor Juárez, en lugar de C es con K. Este podcast lo pueden seguir como @CreativePodcast en Instagram, Facebook y Twitter también, por si quieren ahí hacernos llegar comentarios o cualquier cosa, o sugerencias de temas si quieren, o si se dedican precisamente al ámbito creativo y quieran compartir algo con cualquier parte de esta audiencia,
pues van a ser bienvenidos, los podemos organizar en algún momento. Y bueno, nada más desearles que pues tengan un buen inicio de semana y nos vemos el siguiente lunes con invitados si es que no cambia nada. Nos vemos. Bye.